lamentablemente, yo creo que las casas de migrantes tendrían que cerrarse porque tampoco queremos ser vinculados a cuestiones fuera de la ley, ¿verdad? A la fecha, las 9 casas del migrante atienden de 200 a 300 migrantes diarios y más de 25,000 al año. Complicado, a veces tenemos 200 personas, 300 personas que están en tránsito, eso es muy difícil. Aunque podemos pedir alguna información, pero la obligación de hacer un expediente con documento de identificación personal, datos biográficos y biométricos de las personas extranjeras, un estudio médico, psicológico, económico y social, eso es prácticamente un imposible. Por esta situación se solicitó a la autoridad migratoria la derogación de estos requisitos que se establecen en el reglamento, pues imposibilitarían las operaciones de las casas del migrante. Miembros de la conferencia episcopal hicieron un llamado a los jóvenes para que participen y se involucren también en las elecciones. Sí, la juventud en nuestro país es una fuerza. Sin embargo, también el tema general de que dicen las nuevas generaciones tienen menos interés en lo político partidista. La juventud es siempre muy exigente. Ahora, yo diría a los jóvenes no critiquen únicamente, sino aporten. Tenemos desafíos nuevos, las situaciones son difíciles. A ustedes jóvenes les toca ahora vivir un momento crucial. No se queden atrás, hay que participar y hay que aportar allí respeto, honestidad, diálogo con los demás. Eso diría yo a los jóvenes y por supuesto a empadronarse responsablemente. Muy bien, pues bueno, hablemos sobre esta situación, el riesgo de que pueda desaparecer la casa del migrante. Para los que no tienen conocimiento sobre qué hace la Casa del Migrante, en qué ha ayudado, pues tiene años de estar funcionando y le da abrigo, le da alimentación y todo tipo de ayuda a las personas que están de paso por nuestro país, migrantes que van buscando el sueño americano y que tienen diversas necesidades, que necesitan un espacio para poderse reponer, que necesitan alimento, agua, cuestiones básicas también, y que recordemos que con las famosas caravanas, bueno, fue una de las áreas o una de las entidades que brindó gran ayuda y que lo hacen sin fines de lucro también. Entonces, para que vayamos aclarando este punto, son de las pocas instituciones que brindan este resguardo de esta manera y apoyo a los migrantes. Y creo que es importante su funcionamiento, Fernando, por eso es que preocupa tanto que pueda cerrar. ¿Quiénes le darán entonces ahora este abrigo temporal a los migrantes que van de paso? Fíjate, Sandy, que migrar es un derecho humano. Claro. Entonces, cuando la persona, sea hombre o mujer, ya adultos, y que incluso hemos visto que van con los chiquitines de casa también, buscando una mejor oportunidad en otras tierras, en otros países, es un derecho de decisión que ha tomado esa persona de salir de su país de origen y atravesar los miles de kilómetros de territorio que se interponen entre el punto A y el punto B, a donde va a llegar. Ese derecho humano no puede lesionarse por ninguna causa. Obviamente, países en donde pasan estas caravanas de migrantes, pues alegaremos, ¿verdad? Porque Guatemala está incluida en esos países, de la soberanía y que tenemos el derecho a defender el territorio, exigir papeles, exigir en su momento cuando teníamos el problema del COVID, pues hasta la prueba se pretendía que cargaran los migrantes cuando estas personas pues, no tienen ni siquiera $1 para subsistir en el día a día. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? La noticia va enfocada a esa posibilidad de cerrar. ¿Por qué? Porque se les está exigiendo a la Casa del Migrante que abran un expediente en donde puedan obtener toda la información, todos los datos generales de identificación de cada migrante a quien le dan refugio, a quien le dan abrigo. Esto se ha tornado pues en dimes y diretes entre la autoridad correspondiente, Migración, y la Casa del Migrante, porque la Casa del Migrante naturalmente alega que ellos, dentro de sus funciones y los fondos que reciben de entidades internacionales, pues no tienen en ningún espacio
formar expedientes de los migrantes a quienes ayudan. Mucha gente llega ahí anónimamente, sin decir más nada, tal vez un nombre o cómo le dicen, pero de ahí no pasan. Y esa persona recibe cobijo, recibe un colchón, recibe un poncho, recibe una cena caliente. Entonces, ahí está lo complicado. La autoridad guatemalteca, pues lo que busca es tener información de la gente que está pisando suelo nacional y pues está tratando de agenciarse esa información a través de la Casa del Migrante, y la Casa del Migrante pues diciendo que no es realmente parte de sus atribuciones. Es un tema de mucha delicadeza en el manejo a nivel de las autoridades, Andy. Sí, la verdad que sí, Fernando. Mira, yo quisiera que pudiéramos analizar ese famoso artículo del reglamento de la Ley de Migración que ha generado, de hecho, esta serie de preocupaciones y la posibilidad que pueda cerrar la Casa del Migrante, que es el artículo 101, que precisamente voy a tener para podérselos leer, para que ustedes puedan, pues, conocer lo que establece este artículo 101 y que de esta manera analicemos que hay varios puntos en los que no sé por qué se establecen estos controles. A ver. Porque habla de las obligaciones de las entidades autorizadas por el Instituto para prestar abrigo y cuidado temporal a personas migrantes. Las entidades autorizadas por el Instituto para prestar abrigo y cuidado temporal a niños, niñas, adolescentes o adultos extranjeros migrantes están obligadas a velar por los derechos de las personas migrantes contenidos en el Código de Migración y prestar como mínimo, lo siguiente: atención especializada, alimentación, educación y cuidado acorde a sus necesidades. El inciso B indica el acceso a la salud integral de la persona, también el mantenimiento de las condiciones higiénicas adecuadas de las instalaciones, personal especializado en atención a niños, niñas y adolescentes migrantes. Dicho extremo deberá ser demostrado documentalmente. Asimismo, deberán contar con un expediente individual de cada persona extranjera que contenga como mínimo lo siguiente: documento de identificación personal, datos biográficos y biométricos de las personas extranjeras, estudio médico, psicológico, económico y social. Las entidades referidas deberán remitir un formato electrónico de forma diaria a la Subdirección de Atención y Protección de Derechos Fundamentales de los Migrantes los informes y datos de las personas migrantes que tengan a su cargo. Además, deberán remitir la información por escrito de manera mensual dentro de los primeros 5 días del mes inmediato siguiente. Ok. Un texto que realmente, bueno, aquí pareciera que lo que quieren es que se haga todo el trabajo administrativo en la Casa del Migrante que le correspondería al Instituto de Migración. Y yo no lo veo viable, lo veo muy complicado. Se está exigiendo algunos ítems que realmente, pues la Casa del Migrante no va a tener los fondos, ni la plata, ni el tiempo para estar teniendo un sistema informático de reconocimiento biométrico, que le entreguen un DPI, un carnet de identificación, etc. El informe psicológico. Entonces, Sandy, no sé tú, pero yo sí veo esto como algo que no creo que avance mayor cosa. Y mira, yo de verdad cuando se pronunciaba el representante de la Casa de Migrante sobre esta situación y manifestaba su preocupación, lo ve como muchos controles cuando en realidad no hay fondos que fiscalizar del Estado para decir, bueno, yo te doy dinero, pero tú me tienes que rendir cuentas, porque es prácticamente una rendición de cuentas en cuanto a la atención que se brinda. La Casa del Migrante funciona por donaciones, tanto de entidades nacionales como internacionales, de personas que llegan y bueno, llevan algo para que ellos se puedan apoyar. No recibe entonces este dinero del Estado para que se le exija de esta manera. Y creo que al final lo que están buscando o lo que van a conseguir al final es que estas pocas entidades que han sido un auxilio grande para los migrantes ya no lo brinden. Y me pregunto, ¿el Estado está en la disposición de hacerlo? ¿Y sabes qué va a suceder, Sandy? Vamos a ver en las calles a un montón de personas de otros países mendigando
con carteles diciendo que son de tal país, que por favor es llegar a Estados Unidos. Pero acá, con todo este tipo de argumentaciones y al final es la famosa burocracia, ¿verdad? Hacemos burocrático lo que no tiene que ser burocrático. Creo yo, lo que vamos a hacer es estancarnos en ese proceso y no le veo yo realmente una salida positiva. No, definitivamente no. Diferente hubiese sido que se indicara: el Instituto de Migración acompañará a las instituciones autorizadas para realizar, y venimos entonces a solicitar los informes. Ahí, ¿no?, a otra música se escucharía. Exactamente. Claro. Ojalá que se pueda tomar en consideración y que se apoye de verdad la labor que realizan estas entidades. La Casa del Migrante lo hemos visto constantemente, el apoyo que ha dado y la cantidad de migrantes que ha recibido, sobrepasando incluso sus posibilidades, pero buscan la manera por brindarles ese abrigo temporal a los migrantes, y creo que vale la pena que continúe con esa labor. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, vamos a cerrar así este análisis. Haremos una pausa, regresamos enseguida con un tema que siempre es controversial: la pena de muerte. ¿Se reactiva o no? Veamos.